Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra celebración litúrgica de hoy, viernes, segunda semana de Pascua. En contados minutos vamos a dar inicio a nuestra celebración litúrgica. Hacemos esta celebración litúrgica por el Papa, por los sacerdotes, las religiosas y todas aquellas personas que hacen posible que podamos recibir Vamos a dar inicio a nuestra celebración litúrgica. Muy buenas tardes, bienvenidos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo, que intercede por nosotros, nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo muriera en la cruz,
Concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, tenido en gran estima por el pueblo, intervino en el Sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo a sus colegas: Israelitas, tened mucho cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Pues hace algún tiempo apareció Teudas, haciéndose pasar por una gran personalidad, y se le juntaron cerca de 400 hombres. Pero a él lo mataron y a todos los que lo seguían lo dispersaron y aniquilaron. Después, durante el censo, vino Judas el Galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión. Y también él pereció y se dispersaron todos sus seguidores. En el caso presente os aconsejo que no os metáis con estos hombres, sino que los dejéis en paz. Porque si este proyecto o este asunto viene de los hombres, terminará en nada. Pero si viene de Dios, no lo podréis disolver y os exponéis a terminar luchando contra Dios mismo. Y le hicieron caso. Llamaron pues a los apóstoles, los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor me protegerá el día del peligro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me protegerá el día del peligro. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me protegerá el día del peligro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor me protegerá el día del peligro. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?
Jesús les dijo: haced que la gente se siente en el suelo. En este sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recoged las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez él solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este tiempo de Pascua, la cincuentena pascual. Vamos a llamar de aquí en adelante la cincuentena para oponernos un poco a la cuarentena, que ya sabemos qué significa. La cincuentena pascual, estos 50 días o este gran domingo de la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para el cumplimiento maravilloso del plan de Dios, y el plan de Dios incluye también la venida del Espíritu Santo, o por decirlo mejor, esa es como la finalidad. Cristo muere en la cruz, resucita de entre los muertos, nos da nueva vida y nos llena de su Espíritu, y así entonces queda nueva la humanidad para poder expresar o enviar este mensaje a todas las naciones. ¿Y cómo se lleva este mensaje a todas las naciones? Pues con valentía, queridos hermanos, como nos lo expresa hoy la palabra. En la primera lectura especialmente tenemos en los Hechos de los Apóstoles la valentía de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo con Pedro a la cabeza. Recordemos que Pedro ha dicho unas palabras con una valentía, eso en griego se dice parresía, valentía, audacia, empuje, una energía inusitada que vence todos los obstáculos. Y entonces en Pedro ya se manifiesta esta parresía. Antes el que había sido cobarde, el que negó a Jesús, ahora con la fuerza del Espíritu Santo, dejándose amar y perdonar y salvar por Jesús, tiene una fuerza impresionante. Y entonces este hombre ha hablado, ayer lo escuchamos, Pedro habló, dejó a ese Sanedrín callado, a esas autoridades del templo. ¿Cómo hicieron para tener tanta sabiduría y sobre todo tanta valentía? ¿Cómo hacen? Y entonces aquí aparece uno de los hombres sabios de Israel, el gran Gamaliel, el maestro de la ley. Recordemos que Gamaliel es mencionado por Pablo. Pablo, que fue educado como el mejor de los judíos, dentro de la más estricta de las sectas de los judíos eran los fariseos, con el mejor de los estudios y a los pies del mejor de los maestros, Gamaliel, que fue entonces maestro de Pablo. Este hombre, con esa sabiduría, pues dice una cosa que es sabia en sí misma. Si la obra es de los hombres, se acabará por sí misma. Pero si la obra es de Dios, nadie la podrá acabar. Y ese fue entonces su argumento para decirles a aquellas autoridades: dejen estos hombres en paz. Si la obra es de Dios, nadie la podrá detener. Y de pronto nos vemos peleando contra Dios y eso sería terrible. Y por eso entonces deciden más bien azotar a los discípulos, los castigan por tener esa valentía. Claro que aquí dice que ellos estaban alegres de que Dios les haya concedido ese honor de ser castigados por causa de Jesús, porque en este momento el gran protagonista de toda la obra es Jesús. Fue Jesús el que curó al paralítico, fue Jesús el que ustedes mataron en la cruz,
en un madero, con lo que eso significa, la muerte de un criminal, la muerte más deshonrosa, pues resulta que ahora no es una muerte deshonrosa, ahora es algo maravilloso. La cruz ya no es un patíbulo maligno y de maldición, ahora es un signo de salvación, porque el que murió ahí, pues es el juez y señor de toda la tierra, de toda la creación, sentado a la derecha de Dios, es decir, tiene toda la potestad divina. Pues el protagonista grande es Jesús, y es un honor sufrir por Él. Es un honor hablar su mensaje, extenderlo por toda la tierra, o como dice aquí, hay que pregonar la buena noticia de Cristo Jesús. Esa es entonces nuestra labor, queridos hermanos, los que estamos aquí al frente, pregonar la buena noticia o evangelio, y esa buena noticia es nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho durante estos días, con la resurrección de Cristo, los que somos apóstoles o los que estamos enviados aquí al frente de la iglesia y testigos de su resurrección y otras cosas, no podemos más que hacer, o no podemos menos que hablar de eso. Nos toca hablar de las cosas del cielo, y la principal cosa del cielo, por decirlo así, es Cristo Jesús y toda su obra salvadora. La iglesia no es una ONG, como dice el Papa Francisco. La iglesia no es para hacer obras, eso lo pueden hacer otros. Nosotros estamos para hablar del evento, del acontecimiento maravilloso llamado Cristo Jesús, el Mesías para los hebreos, el Cristo para nosotros, que significa lo mismo, el ungido de Dios, el que viene a traernos las grandes noticias, y eso es lo que nos corresponde. Y los que escuchan entonces deben escuchar precisamente a Cristo Jesús, porque si no escuchamos a Cristo Jesús, pasa como pasa aquí en el Evangelio del día de hoy, el capítulo 6 de San Juan. El gran alimento es Cristo Jesús. La gente que lo está siguiendo, lo sigue, le escucha, algo les queda, pero están interesados más es en sus obras. Y una de las principales obras que les interesa mucho es tener la barriguita llena. Por eso Jesús, que se compadece de la multitud, le pregunta a sus discípulos, primero a Felipe. Felipe era un hombre muy santo, muy bueno, muy estudiado, pero tenía su cabecita muy bien organizada y se confiaba era en eso, en su cabecita muy bien organizada. Y le pregunta a Felipe, ¿qué hacemos para darle de comer a esta gente? Y él responde con toda su lógica, hay que hacer una colecta, y con esa colecta compramos pan. Calculo, porque era un hombre muy calculador, calculo que podemos obtener unos 200 denarios, pero ni aún así alcanzará para un pedacito para cada uno. Esa es la mentalidad humana, muy calculadora, que todo funcione según un orden establecido, según unos cálculos. Y esa mentalidad de una vez ya sabe los resultados. No, eso ya no alcanza ni para un pedazo, ya eso genera frustración, y entonces ni para qué lo intentamos. Pero le pregunta también a los otros, y entre ellos a Andrés, el hermano de Simón, que dice, pues aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pero él tiene fe, él tiene ese don maravilloso de la fe. Él sabe que ese muchacho, que según la teología de Juan, el muchacho o el niño, como en los evangelios, es la imagen perfecta de discípulo, aquel, como decíamos ayer, que se hace niño, que tiene sus 5 panes y sus 2 peces y los pone a disposición de Jesús. A Andrés le queda la duda, ¿qué es esto para tantos? Pero bueno, aquí está el discípulo que va a poner a disposición todo lo que tiene en manos del Hijo de Dios, pues de ahí debe salir algo, y bastante grande. Pone confianza, lo que no hace Felipe. Felipe pone cálculo y ya en sus cálculos no va a funcionar, pero en Andrés algo va a salir. Y resulta que sí,
sale bastante. Ya escuchamos entonces el relato donde se le da de comer cuanto quieren a los comensales que están allí. Solo los hombres eran 5,000. Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Con este gesto de la multiplicación de los panes, el protagonista principal es Jesús. El que hace la obra es Jesús. El que hace el prodigio, el milagro, es Jesús. Y el que quiere obtener algo de la gente es el mismo Jesús, pero lamentablemente la gente no está mirando a Jesús, está mirando el milagro. Y entonces dicen una cosa con una exultación bastante interesante: este sí es el profeta que tenía que venir. Suenan palabras preciosas, palabras de profetas, palabras de aquellos que disciernen los signos de los tiempos, parece. Pero resulta que con esas palabras están haciendo un elogio, no tanto al profeta que hace estos acontecimientos o milagros, sino al milagro mismo. Hagámoslo rey, porque si lo hacemos rey, pues ya tenemos comidita garantizada de aquí en adelante. Las 3 comidas diarias mínimo, Él tiene que proveerlas, porque ya lo hizo y hace una comida fantástica. Jesús, cuando preparaba algo, era lo mejor de lo mejor. En las bodas de Caná preparó el mejor de los vinos. El que dirigía la fiesta allá, el anfitrión, probó ese vino y dijo: oiga, este vino es maravilloso, nunca habíamos probado un vino como ese. Lo mismo pasa con el pan y con los peces. Un pan bien preparado, un pez delicioso, y todos quedan entusiasmados con ese alimento. Y por eso, si hacemos rey a Jesús, ya tenemos garantizado entonces toda la comidita que necesitamos. En ese momento el Dios para ellos no es Jesús, es el estómago. Ese es el gran problema de la evangelización, queridos hermanos. Nos lo pone aquí San Juan en medio de un relato de un milagro. Nosotros tenemos como Dios el estómago. Desde que el estómago esté llenito, barriga llena, corazón contento. Y no nos importa el alimento, nos importa el alimento, no el que lo hizo, no el que lo proporcionó. Y es ahí donde quiere entonces la palabra de Dios resaltar el día de hoy. Es que el protagonista principal es Él. Si apartamos nuestra vista de Jesús, nos vamos a fijar solamente en sus obras o milagros para mantenernos satisfechos. En este caso el alimento, en este caso el Dios son nuestros apetitos. ¿No será que eso es parte como fundamental de nuestra vida de fe? Mantener nuestros apetitos satisfechos. Cuando nos acercamos a Dios, ¿para qué nos acercamos? Solamente para pedirle obras, para pedirle milagros y mantener nuestros apetitos en un buen nivel, satisfechos todo el tiempo. ¿No será que Dios nos está diciendo algo con estos acontecimientos? Oiga, ¿no será que hay que poner nuestra mirada en sus manos, en sus ojos, en su boca, para ver qué es lo que Él ve, para ver lo que Él dice, para ver lo que Él hace, para tomarlo a Él como el protagonista principal, para que si nos toca sufrir por Él, para nosotros sea un gran honor, como nos dice hoy la palabra en los apóstoles? ¿No sería bueno que nosotros dedicáramos toda nuestra vida espiritual solamente a mirar a Jesús más que a las circunstancias? Sí, las circunstancias son adversas, hay muchas dificultades y dolores, hay pérdida de vidas, pérdida de trabajos, hay angustias, hay miedos, hay muchas cosas, pero nos fijamos solamente en eso y esperamos algo que como que sustente o remedie eso. Todo viene de Dios. ¿No sería bueno empezar a probar, mirar solo a Jesús y ponerlo como el protagonista principal de nuestra vida de fe, como nos dice hoy la palabra de Dios? O si no, corremos el riesgo de siempre elogiar a Jesús mientras estamos bien. Este es el profeta que nosotros amamos, el que tenía que venir al mundo. Pero cuando estamos mal, ¿qué hacemos? Más de uno se decepciona de Dios precisamente en las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque tiene como Dios su estómago.
o su bienestar o alguna cosa parecida, no el Dios de la vida llamado Padre que nos regala a su Hijo y nos regala su Santo Espíritu. Allá deberíamos estar viendo. Dios es el protagonista principal de todo lo que existe. Esa es nuestra mirada espiritual, nuestra espiritualidad, nuestra mística, nuestros ejercicios espirituales diarios y de pronto así extraordinarios deben ser mirar solamente a Dios, pero no nos quedamos solamente en las cosas cotidianas. Pues nos dice aquí Jesús, que Jesús, se aparta. La gente no entendió, solamente quiere llenar la barriga, satisfacer sus apetitos, y por eso Él decide irse, huir a la parte montañosa. La montaña en la Biblia es la experiencia con Dios, hablar con Dios, buscar su voluntad, hacer lo que Él quiere. Y esa es la invitación entonces hoy para nosotros. Muy queridos hermanos, si Jesús no es el centro de nuestra vida, no es nuestro Dios y Salvador, entonces nuestro Dios es el vientre, como dice Pablo, nuestra barriga. Buscamos solo lo que nos satisface, lo que mantiene nuestros apetitos satisfechos. Si esto es así, no estamos siguiendo al verdadero Dios, sino un ídolo que es nosotros mismos, está en nosotros mismos, que nos atosiga todo el tiempo. Pues queridos hermanos, buena es una cuarentena como estas, buena es una situación de estas para confrontarnos. ¿Cuál es el Dios que estoy siguiendo? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales,
los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, ven y Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, ven y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.